Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al primer capítulo del podcast ATC, Artesanos, Tradición y Cultura. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Gutiérrez Plata, yo tengo 19 años y estoy estudiando la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, o sea, en la UPTC. Bueno, primero que todo les quiero contar que este proyecto nació con la iniciativa y siguiendo el orden de una materia que estoy viendo. Yo estoy en cuarto semestre y estoy viendo la materia de Taller Net. Bueno, resulta que básicamente esta materia es sobre la documentación, investigación sobre un proyecto. Durante el semestre hemos estado haciéndole seguimiento a un proyecto, a un tema de interés. Bueno, este proyecto principalmente las bases que nos dio la profe fue: estudia en una comunidad una problemática en comunidad. Se hacen las prácticas en comunidad y se presentan a la universidad o bueno, a un público en general. Pues les cuento que mi proyecto nació de que siempre yo voy ligada al arte, ¿no? Yo me estoy formando como artista y siempre termino ligando mis proyectos, mis tareas con el tema del arte. Entonces a mí me ha interesado mucho siempre las artesanías, el tema de las manillitas o las cosas manuales, o por ejemplo también figuritas. Me gusta hacer figuritas de porcelanicrón, por ejemplo, y tengo un mini proyecto de emprendimiento que no es tan avanzado de aretes en porcelanicrón. Entonces siempre me ha interesado la artesanía, como les he dicho. Entonces yo llegué a preguntarme, listo, una comunidad, los artesanos, porque yo quisiera que después de graduarme convertirme en una artesana por hobby, sí, eso ya sería por un gusto. Pero ese es mi caso. ¿Qué será del caso de las personas que se dedican a ser artesanos? O sea, un artesano como profesión, un artesano como dedicarse a eso para la vida y ganárselo como su única entrada de plata, pues. Entonces, principalmente esa fue mi pregunta problema. ¿Los artesanos hacen artesanías por gusto o por un fin económico? Entonces de eso se trata mi proyecto y de eso les quiero hablar el día de hoy. Y si te interesa el tema tanto como yo o estás desocupado y te interesa un poco el arte, pues siéntate un ratico. Aquí mientras hacemos el almuerzo, pues escúchame un ratico hablar ahí de opinión personal de un artista que apenas está emergiendo. Entonces el nombre de este proyecto es ATC, Artesanos, Tradición y Cultura. Y la pregunta problema que yo intentaré resolver durante todo este tiempo que voy a estar hablándote es si los artesanos en Tunja realizan artesanías por placer o por necesidad económica. Bueno, ¿por qué me refiero a Tunja? Porque yo actualmente vivo y estudio en Tunja y he encontrado en estos años aquí de foránea que hay bastante artesanía, sobre todo hippies, sea dentro o fuera de la U. Entonces, como comunidad pequeña y estudiada para no abarcar tanta gente y que se me haga luego un martirio esta investigación, estudiamos a la comunidad de Tunja. Bueno, primero que todo, haciéndoles una pequeña introducción a esta investigación, hay que tener unos conceptos clave en cuenta. Por si no lo sabías, te lo recuerdo, por si tenías alguna duda, aquí te explico prácticamente qué es un artesano y qué es una artesanía. Bueno, los artesanos son las personas que realizan un trabajo a mano, con distintos instrumentos y como una manualidad. El artesano pues puede vender como un título personal a su nombre o a terceras personas sus creaciones. Entonces estas creaciones se hacen en un taller, ¿sí? En un lugar donde está el artesano con su material, su conocimiento y sus manos únicamente. Él vende esto a pie, en un puesto o en un taller de un maestro artesano. Cuando trabaja pues como un empleado, ¿no? Pero generalmente podemos notar que los artesanos son sus propios jefes, por decirlo así. Ellos trabajan solos o si trabajan con más personas, no pasa de unas 5 o 6 personas. Y la artesanía, por otro lado, la artesanía se diferencia de un trabajo en serie o industrial. O sea, la artesanía, te puedo decir que puedes encontrar lugares o puestos de artesanos que tienen
cada producción es diferente, cada manillita tiene una cosa diferente, cada manillita se diferencia, cada cosa es diferente. Esto no es una producción ni en serie ni industrial, a eso me refiero. Para que una artesanía termine siendo una artesanía, tiene que ser trabajada a mano. Y cuanto menos proceso industrial tenga, pues más artesanal va a ser. Esto va igual ligado de paso con lo que te nombro de la tradición y la cultura, con los conocimientos de generaciones anteriores y con cosas que son aprendidas o pueden ser aprendidas hasta de manera autodidacta. Entonces, bueno, para este punto tú ya sabes yo de qué te voy a hablar y por qué surgió esta duda en mí. Entonces ahora te pasaré a hablar de cómo ha sido mi proceso en este proyecto. Bueno, primero que todo fue sobre todo una investigación a base de libros, a base de textos, a base de entrevistas, internet. Todo fue investigación por el medio de internet, recopilación de datos, qué libros hay, quién ha hablado de la artesanía, quién ha hablado del trabajo artesano. Todo fue al inicio una recopilación de datos y yo absorber y conocer, por ejemplo, de estos términos de qué es el arte, qué es la artesanía, qué diferencia a la artesanía, por ejemplo, del arte. Que de paso aquí te explico. La artesanía lo que lo diferencia del arte es que, por ejemplo, en el arte tú haces una obra, ¿sí? Y es una obra que, por ejemplo, lleva un concepto atrás, sigue una temática, sigue algo, ¿sí? Siempre hay como un tema en el que tú estás metido y eso es lo que va a seguir. Puede que a veces la gente que ve el arte no entienda o uno a veces ni sabe de por qué hizo eso el artista, con qué fin, qué ganas. Pero pues digamos que eso es la obra de arte. La obra de arte es como algo que existe en una única vez. No hay unas réplicas, no hay un trabajo así que así sean 10, todos sean diferentes, como en la artesanía. En el arte sí pueden existir réplicas de por allá de artistas famosos de hace años que les hacen réplicas a sus obras casi que iguales. Pero pues siendo un poco más realistas, hablando de arte aquí, arte colombiano, son cosas que son únicas y siguen un concepto. Todo va dependiendo del artista. Pues la artesanía es el trabajo hecho a mano, es algo un poco más práctico, ¿sí? No de seguir con un pincel y nada, sino ya de técnicas, por ejemplo, de cómo amarrar la manillita, cómo enlazarla, cómo hacerle el trenzado, cómo utilizar, por ejemplo, tal material. Y esto generalmente no es un proceso en serie como una edición, que son 10 cosas de lo mismo, no, pero este sí puede ser el mismo proceso, solo que con diferentes colores, diferentes técnicas y todos son objetos diferentes, con similitudes pero diferentes. Entonces, bueno, después de eso yo pasé a que tenía que presentar el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo presento un proyecto? ¿Cómo hago? Si yo necesito hablar con la gente, yo necesito despegarme del computador y de verdad que es todo más fácil empatizando con la gente cara a cara. Entonces, ¿yo qué hice? Yo agarré mis maleticas, me fui con una compañera, una amiga y a hablar con la gente que me encontrara por ahí. Yo me fui para el centro de Tunja, la Plaza de Bolívar. Yo ya me encontré con 2 artesanos. Bueno, habían como unos 5, la verdad. Pero pues algunos estaban ocupados, estaban produciendo o haciendo sus cosas y como tal con quienes terminé hablando fueron con 2. Bueno, pues el primer chico que entrevisté era Miguel Ángel. No llevaba tanto experiencia como artesano. Él llevaba nomás como 5 años, aunque se la pasaba. La verdad es que por todos los lados del mundo y había viajado a Panamá. Y había salido que a Ecuador y bueno, muchas cosas. Pero él no hacía su producción de artesanías, la verdad es que era del 50%. Las otras cosas, él me contaba que las compraba ya hechas a otros artesanos porque la gente prefería ese tipo, o sea, siempre se compraba y siempre se iba a la fija como para ganar plata con un tipo de manillas que son enlazadas y gruesitas, como si fueran cueritos. Yo sé de tú que me entiendes. Entonces él me mandó con un amigo de él que se llama Jorge Torres. Jorge Torres es el artesano con el que vamos a estar hablando aquí en este podcast, del que te voy a estar hablando, y yo creo que es el más teso que yo he conocido en las artesanías. Él ya lleva 25 años en el mundo de las artesanías, de ser un artesano,
de verdad que sabe manejar todo tipo de material, porcelanicrón, sabe manejar alambre dulce, del grueso, sabe hacer manillas. Él me estaba mostrando, por ejemplo, cómo manejaba las pepitas del aguacate, sabe hacer grabado con gubia. No, ese man de verdad que sabe el resto de cosas. Entonces, él es la persona en la que yo me voy a basar y de la que te voy a hablar durante todo este podcast. Otras personas que entrevisté fueron artesanos hippiecitos de la U, con los que me topé, chicos que hacían artesanías un poco más, esto sí por gusto, te cuento. Los que estaban en el centro eran por una necesidad económica. Los de la U también una necesidad económica, pero mira que no es como solo viven a base de eso, no, porque digamos tienen el apoyo de sus papás o cosas así, pero estos chicos de la U sí lo hacen es más como por gusto y una entradita extra de plata. Pero, por ejemplo, Jorge Torres, él sí lo hace netamente, él se dedica únicamente a vender artesanías. Y eso sí se mueve como un berraco, va a exposiciones, va, hace, se mueve donde lo llaman, va. Tiene una colaboración con un café donde tiene más de 100 de sus productos, de sus artesanías que ahorita vas a saber a detalle. Entonces, él sí es netamente un artesano que ya tiene más de 25 años de experiencia. Entonces ya después de hablar con él, yo realicé entrevistas a todas las personas que entrevisté. Y ahorita en el podcast te quiero poner unos fragmentos de las respuestas de Jorge, de este artesano que lleva más de 25 años de experiencia. Las entrevistas quiero decirte que son netamente de mi autoría, las realicé yo y no me las estoy sacando de ningún lado. Pero pues por facilidades y porque es un hombre la verdad que bastante ocupado, si no está produciendo, está vendiendo o está exponiendo. Entonces voy a utilizar estos fragmentos de video para colocártelo aquí en el audio, respondiendo una serie de 5 preguntas. Entonces de aquí en adelante te dejo más que todo con él y a veces me estarás escuchando a mí, pero prácticamente todo esto lo que sigue es a base de Jorge. Entonces vamos a comenzar, ¿te parece? ¿Por qué realizas tu arte? Bueno, primero que todo es mi forma de sobrevivir, pero yo no lo veo de esa forma. Para yo crear y sacar cosas bonitas, no pienso en plata o me quedan horribles. Por ejemplo, que me digan, hágame uno de tantos millones. No, eso me resultó haciendo uno del doble, grande, más bonito. Y no puedo, yo ya eso fluye, sí, para que quede bonito. Le digo a mi mujer, le digo, marica, no lo haga pensando en plata y verá que aso ya es así, ¿no? Alguien lo va a tener que comprar y eso es... No, fluye, eso sí, después de que le guste a uno, sí, princesota. Entonces para mí pues es mi vida estar creando, la verdad. La tercera pregunta es, ¿actualmente tú haces artesanías por gusto o por un sustento económico? Mi vida, y yo confío en lo que hago, que es lo más bonito, y eso también lo transmite uno con los trabajos. ¡Ay, está bonito! Y pum, ¿sí me entiende? Porque yo creo que como uno ve la pieza o como esto, eso lo transmite a la otra gente. Claro que pues casi nunca quedo conforme con bien terminadas, para mí quería que hagan más, sí, claro, que siempre les falta algo, pero no, pues eso me pasa muy seguido, les pasa. Ok, la cuarta pregunta es, según todos estos años que tienes de experiencia, ¿crees que hay problemáticas, obstáculos para los artesanos? No en plata, como que le den a uno espacios, yo creo, más en espacios, porque ahí uno se hace conocer con lo que uno hace, ¿sí? La vaina son los espacios, pues a mí gracias a Dios fue chatica que ahí ya empecé tan en clave de Ráquira, pero yo en Tunja nunca había hecho nada así, fuera así. Pero acá y ahí ya empezaron a salir exposiciones y así, pero lo fuerte es hacerse uno conocer, sea lo que sea, uno que es empírico siempre, no falte que, mire, ya trabaja mejor que yo, y sí, se me ha pasado en las exposiciones, sí. Me ha pasado, sí. No con todo el mundo, pero sí, es que sí, gracias mi bebé, muy amable. Sí, ha pasado y me pasa de esto de veces por no tener el cartón, pero no, pues, lo que me dice todo el mundo, no me necesita. Y ya para la última pregunta, ¿tú consideras que es importante que las artesanías perduren en la sociedad por el tema de la tradición y la cultura?
Claro, porque yo creo que muchos de nosotros tenemos nuestra magia en las manos, no todo el mundo. Hay gente que no se sabe poner un embroche, es increíble, pero hay otra gente que tiene una magia en las manos que no sabe y pueden crear tantas cosas bonitas. Lo que pasa es que en la época de eso, hace 35 años, todavía no había mochileros, había caminantes, ¿sí me entiendes? Entonces la mayoría del grupo de nosotros se la pasa viajando por Sudamérica, ¿sí? Y los de los otros países también, entonces en esa época compartíamos conocimientos, ¿sí? Era muy distinto que ahora, no había tantas drogas así pesadas, el bazuco, toda esa mierda que hay. Entonces se compartían los conocimientos y así fue que aprendí. Listo, y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme y espero esto haya ampliado un poco más tu opinión acerca de los artesanos, de las personas que ves en la calle y a veces te ofrecen y tú ni siquiera volteas a ver. No te lo digo como un regaño, no creas, sino que te lo digo como que a veces es bonito y es interesante y enriquecedor saber la historia detrás de las personas, sobre todo detrás de las personas que se dedican completamente al arte. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a ti, oyente, por escucharme. Espero que si esto sigue y perdure, haya un próximo capítulo. Que tengas buen día. Bye bye.